Muy bien, me han pedido que haga esta primera presentación para poder discutir lo que es la SBRT. Yo utilizo SBRT, también se llama SABR, para aquellos que son un poco más agresivos en lo que se refiere a radioactiva ablasiva, pero son sinónimos. Aquí tengo mis disclosures. Y voy a hablar un poco de la historia de SBRT y las tecnologías que tenemos que nos permiten empezar a tratar a los pacientes de esta manera hace unos 15 años. Y voy a hablar un poco sobre lo que es SBRT para aquellos pacientes que no se pueden operar y luego para aquellos que sí se pueden operar. Y luego vamos a hablar sobre las áreas que son más desafiantes como tumores centrales y luego la toxicidad. Bien, los principios de los tratamientos de estereotácticas fueron fundados por este cirujano en los años 50 y él creó Stereotactics, cirugía de irradiación para los tumores que estaban en el cerebro al crear un sistema de coordinación afuera del paciente que se registra a la lesión que está dentro del paciente, y eso es lo que utilizamos para darles ahora por afuera del cerebro también. ¿Qué significa SBRT? Bueno, está fundado en varios principios. Uno, que es de muy alta precisión. Hacemos un target del tumor. Tenemos tolerancias de varios milímetros y a veces submilímetros. La verificación de la posición del target, no solamente medirlo, no están planeando el tratamiento, sino que también hay que verificar que de verdad están en la posición correcta para poder recibir el tratamiento. Y también radioterapia ablativa, que es distinto a los tratamientos convencionales, y luego le voy a dar más detalles. Bien, y la entrega de varias fracciones que son convenientes para los pacientes y también tiene ventajas radiobiológicas. La técnica, en esencia, se enfoca utilizando esta precisión para darle una dosis al tumor que necesita una dosis alta. Así que cuando vemos que tiene un BED que es más de 100, generalmente se acepta que es el mínimo al cual uno le va a dar a un tumor, sobre todo en el pulmón, para tener un efecto óptimo. No significa que eso es lo que se va a entregar, sino que es lo que efectivamente le va a llegar al pulmón debido a la respuesta que se obtiene a la radioterapia, y se hace en 2 a 3 fracciones. Estas 2 o 3 fracciones generalmente son 2 o 3 por semana y a veces una vez al día por 8 fracciones. Si no es factible el SBRT, se recomienda tratar a estos pacientes con una dosis más grande, pero no a nivel de SBRT. Y en ese caso yo utilizo 60 Gray y 15 fracciones para la mayoría de los pacientes. Cuando tengo un estudiante o un residente que no se está capacitando en esto, le digo, puedo explicarle casi todo lo que necesita saber sobre radiobiología con 2 gráficos. Así que aquí están los 2 gráficos, sobre todo si no se van a especializar en esto. Lo importante, esta es la curva de sobrevida de las células. Noten que en el lado X esto es una curva logarítmica. Esto es sobrevida 10% a 1%. Y la dosis está abajo, 2 Gray, 6, 8, etc. Y 2 Gray es la dosis típica que utilizamos para tratamiento de fracciones diarias para radioterapia de este tipo, fraccionada. Y verán que en la parte superior tenemos una especie de hombro, que significa que las células que son 2 Gray o menos pueden reparar este daño, así que tienden a ser más resistentes a que si se le entrega mucho más radioterapia, una dosis más alta. Un rango típico de SBRT está mucho más acá, está como en 12 Gray, está fuera de este gráfico. Así que pueden observar que si estamos entregando 2 Gray por fracción por día, va a tener este tipo de sobrevida para las células. Así que, ¿por qué no se debería utilizar? Bueno, por esta razón. Aquí tenemos
nos muestra la toxicidad. Esto es la cuerda, la espinal de una rata, y hay que fijarse mucho en el gráfico de abajo. Si usted trata esta columna vertebral con una sola dosis y quiere ver qué dosis sería bueno para la toxicidad o parálisis de la rata, llegamos a más o menos 20 Gray. De una sola fracción puede paralizar todas las ratas. Si lo divide en fracciones y deja por lo menos un día entre cada fracción y les da hasta 10, puede triplicar la dosis que les da antes de que ve esta acumulación de toxinas. Así que este es el principio que está debajo de la radioterapia fraccionada, que hacemos que la dosis sea dividida para poder darle más dosis al tumor, pero así salvar el tejido sano. Y la implicación es que es una especie de carrera. Estamos asumiendo que las células del tumor son más sensibles que los normales, y al darle esto a través del tiempo vamos a mejorar el resultado, y a veces eso es cierto y a veces no lo es. Estos son los datos que vienen de radioterapia convencional comparados con otros para lo que es cáncer pulmonar estadio número 1, y vemos que más o menos 30% de sobrevida a los 3 años. Obviamente, eso también es porque los pacientes que tienden a recibir este tratamiento son los que tienen unas comorbilidades importantes, como vimos antes con el Dr. Suárez. Pero vemos que si utilizamos radioterapia fraccionada convencionalmente, no nos va bien con los pacientes de enfermedad temprana. Así que, ¿por qué no utilizar esas dosis que son más altas por fracción para aquellos pacientes? ¿Y por qué no ignoramos la radiobiología, como algunos pensaron al principio cuando se empezaron a ver los resultados? Y esto es un caso de Timmerman, uno de los líderes, y él lo recopiló sobre una persona que dijo, bueno, antes sencillamente tratábamos con una radiación bastante sencilla, lo llevamos a 60 Gray en 6 semanas, porque no lo hacemos en 3 o 4 fracciones. Bueno, estas técnicas tan bonitas, y aquí tenemos la razón por qué no lo hacemos. Aparte de las partes radiobiológicas que les mostré antes, cuando se trata de esta manera, la dosis más grande no llega al tumor, sino que llega de manera periférica debido a la física de las deposiciones de las dosis de radiación. Y si tomamos un paciente así, y desafortunadamente una vez alguien lo hizo, esto es lo que vemos a través de varios meses. Y al final, el paciente murió. Desde el punto de vista quirúrgico, es como estar operando con un cuchillo para cortar carne de la cocina. Esto nos muestra la importancia de un uso competente de este tipo de tratamiento y las consecuencias radiobiológicas si no tenemos mucho cuidado. Como mencioné, SBRT está basado en la implementación de muchas tecnologías, y en el panel superior podemos observar lo que era como lo hacíamos antes, utilizando un acelerador lineal. Pero para poder entregar este tipo de terapia necesitamos tener hoy en día evaluar el movimiento del target en tiempo real, así que lo podemos hacer con 4 CDT. Cuando los pacientes ya están en la unidad de tratamiento, tenemos imágenes de CT y también podemos verlo, imágenes de TAC, y lo podemos ver claramente, y podemos tener tratamientos de modulación intensos o VMAT, por ejemplo, para poder entregar estos tipos de dosis ablativas. Para los pacientes que no se pueden operar en etapa número 1, estos son los datos originales de Timmerman, el estudio que hizo Timmerman. Y pongan atención, porque estos números van a salir muchas veces. Hay un tema importante que vamos a ver, a todo lo que es la sobrevida.
Así que aquí tenemos 36 meses, más o menos en el rango de 50-60%, estos pacientes que tienen una comorbilidad cardiovascular y coronaria. Vemos que tenemos hasta casi 100%, como vimos en 0236. Este es el estudio nórdico. Aquí vemos resultados parecidos. La sobrevida es más o menos 60%, control local como 90% en este grupo, y 57 pacientes. En Japón, JCAG 0403 T1 y T3 con tratamiento esterotáctica, 3 años de sobrevida más o menos 60% y control local 80 o los 80, casi 90. Y una toxicidad bastante mínima que es muy importante. Así que este estudio fue reportado por David Ball en World Lung el año pasado. Y realmente esto es un estudio que es un hito porque él logró hacer un estudio randomizado, que significa que los pacientes que tenían estadios tempranos comparados con tratamientos estereotípicos, y podemos ver los resultados. Una diferencia dramática en lo que es falla local entre los dos enfoques y una gran diferencia en sobrevida general. Este estudio no ha sido publicado. Esto se llama la prueba Chisel y espero que esté en el New England Journal porque debería estar allí. Merece estar ahí. Y tenemos tasas bastante buenas en lo que se refiere al control en estos grupos de pacientes que son inoperables. Así que cuando vemos resultados a largo plazo, estos son los holandeses, 700 pacientes T1, T2, números muy similares, solo que ahora vemos 5 años de datos y tenemos un control de 90%, una recaída a los 80% de recaída a distancia, alrededor de 70%, a 5 años 70% estaba libre de enfermedad después de 5 años. Muchos de las series RSBC, debido a los niveles de comorbilidad que tienen los pacientes, también incluye los pacientes que no tienen un tejido, una biopsia que comprueba que tienen cáncer, y esto ha sido muchas veces una crítica. Bueno, generalmente tenemos solamente el 25%, pero en esta serie de Holanda era significativo porque la mayoría tenían un diagnóstico clínico, casi 600 pacientes, 400 tenían el diagnóstico con biopsia. Así que hicieron un monitoreo para ver si había mucha diferencia entre los que tienen la confirmación y los que no. Y si vemos el modelo basado en criterios radiológicos y también la historia del paciente, FDG, y observaron ambos grupos, los que eran PA positivo, donde tenían confirmación a través de tejido y luego el negativo. Y este es el modelo pensando que tienen un diagnóstico maligno. Y para este grupo era más o menos 5 o 6% de que no tuviesen algo maligno y no había ninguna diferencia en las características de ambos grupos. Así que cuando ven los datos podemos observar que las curvas se pueden sobreimponer una entre la otra. Tasas de toxicidad en esta población de pacientes, esto es importante, y fueron bastante bajas. Aquí diría que esto es típico de SBRT. Las tasas son de 3%, son bastante bajas cuando los pacientes están seleccionados adecuadamente y cuando se hace de manera competente. Aquí es donde la selección de los pacientes es importante. Todos los datos que les mostré anteriormente se predican en los pacientes que tienen tumores fuera de aquí, que se llaman la zona de no-fly. Se llaman tumores centrales moderados, dentro de 2 centímetros del árbol bronquial. Y aquí tenemos los tumores ultracentrales, donde el tumor está en el tumor central. Aquí los resultados
resultados han mostrado que podemos tratar a los pacientes dentro de esta área, pero no necesariamente en el rango ultracentral, sin que haya consecuencias significativas. Y hay estudios que se están realizando para determinar la dosis óptima para los pacientes que se encuentran en estas categorías. Evidentemente, los pacientes que tienen tumores muy centrales típicamente son difíciles o imposibles de abordar quirúrgicamente, y en general utilizo un régimen de 60 para esta fracción de población. Yo no considero SBRT en esta población de pacientes en base a los datos y utilizo un régimen hipofraccionado, incluso de 75 o 35 para estos pacientes, y a veces si los tumores son mucosales se puede utilizar braquioterapia como parte del régimen. Y aquí tenemos otros desafíos. Normalmente los datos de SBRT que se ven los tumores son menos de 5 centímetros. Generalmente, si son más de 5 centímetros, van a tender a caer en una de estas dos categorías. Así que no es sorprendente ver que en la serie que ha analizado a estos tumores grandes, vemos que las tasas de toxicidad aumentan y las tasas de control también caen, tanto a nivel local como a nivel distal y regional. El grupo de pacientes donde nosotros no queremos proceder con el SBRT, y también es un grupo de desafío para operarlos, son los que tienen fibrosis pulmonar idiopática, y donde típicamente no se ve ninguna mortalidad de tratamiento de estos pacientes bien seleccionados de SBRT. Eso no ocurre con los que tienen IPF. Y no estoy hablando de pacientes que ven con enfisema o con fibrosis en los scans. Son los que tienen realmente IPF verdadera, donde hay realmente tasas de mortalidad muy grandes relacionadas con el tratamiento. Pero no es poco común que estos pacientes también sean de alto riesgo quirúrgico. Así que estos son los que van de un lado para otro en el grupo multidisciplinario, y realmente nadie sabe qué hacer con ellos. Hablemos un poco acerca de SBRT para los pacientes que tienen una enfermedad operable. Yo creo que este es un tema muy importante, no porque yo quiero ver que se realice el SBRT en estos pacientes. De hecho, lo que está ocurriendo es que se está tendiendo a utilizar más para los pacientes operables en el mundo, en la ausencia de datos aleatorizados. Así que yo lo que espero decirles en este momento es que es importante completar estos estudios aleatorizados en este grupo de pacientes, porque necesitamos guía para ver qué es lo que es mejor para este grupo de pacientes. El estudio JACOG que les mencioné anteriormente, además del grupo de pacientes inoperables, había un grupo de 64 pacientes que eran considerables operables pero no querían operarse. Una sobrevida de 3 años, y esto es un rango del 70%. Hay control muy localizado, y es importante que, a pesar de que estos pacientes se consideran operables, la edad mediana es bastante alta de este grupo. Es 79 años de edad en esta población de pacientes, mientras que en este grupo 66% estaban por encima de 75. Pero toleraron bastante bien el tratamiento y no había toxicidad de grado 4 o 5. El RTOG 0618, esto es en pacientes operables, no se ha publicado todavía, números bastante parecidos, 3 años de sobrevida, años 72 más o menos. Yo diría que la falla local se salvó quirúrgicamente, y yo creo que esto es un área de colaboración que cada vez va a ser más importante en los próximos años. Y después este otro estudio es el análisis agrupado de los dos. Esto es un estudio que no se ha completado y trató de comparar el SBRT con la lobectomía en otros pacientes. Los pacientes de estos dos estudios se agruparon, y de hecho
En términos de la sobrevida general, para el grupo SABR era 95%, para el grupo quirúrgico 80%, para el control local yo diría que sería 9. No, yo no diría que deberíamos hacer SBRT para los pacientes operables. Sin embargo, yo no diría que no se deben utilizar estos datos para no hacer esto en estos pacientes. Yo creo que esto lo que subyace es el hecho de que existe la posibilidad en este grupo de pacientes. Pero nuevamente la edad mediana era mucho más joven. Esto es un grupo verdadero de pacientes operables en estadio 1. Veamos algunos datos de la vida real. Este es el análisis SEER que les mostré anteriormente con la radioterapia convencional fraccionada, y esto es para pacientes tratados quirúrgicamente. La sobrevida media es de lo mediano de los 70. Aquí tenemos la base de población y es un grupo parecido, con resultados parecidos en términos de la sobrevida. Y ACOSOG, aquí ven en este estudio que la base de datos no es muy buena, no sabemos cuál es la calidad de los cirujanos. Este es un estudio donde en general se tenía cirugía de alta calidad con buenos cirujanos, y realmente tenían lo mejor de lo mejor en términos del tratamiento para estos pacientes. Así que esto es una población mezclada de pacientes de T1 y T2. Los T1 estaban en el rango de 80 y 85% y los T2 en el rango de 60-70%. Nuevamente, el factor importante es que la mortalidad operativa en este grupo de cirujanos excepcionales era 1,4% y mayor para edades de más de 70 entre los pacientes. Esto hay que tomarlo en cuenta cuando típicamente no se ve una mortalidad relacionada con el tratamiento de SBRT. Esta es la serie holandesa, analizado por edad y también por la mortalidad quirúrgica. Aquí tenemos las edades. Y vemos que se subraya aquí la importancia de la mortalidad a 90 días y no solamente la mortalidad a 30 días en estos pacientes. Aquí también una serie de propensidad de esos pacientes que reciben quirúrgica versus SBRT, y esto sugiere que se puede hacer en ambos pacientes. Ahora hay un grupo de series que muestran la salvación quirúrgica para estos pacientes que fallaron a nivel local. Para resumir, entonces, tenemos resultados coherentes en los estudios prospectivos en cohortes de grandes poblaciones. Tenemos un control local excelente con SBRT en estos pacientes. En términos de la sobrevida general, generalmente 50-60% para los pacientes que eran inoperables, y en los 70% para aquellos pacientes que sí se consideraban operables. Y creo que los he convencido de que esto se compara más o menos con las bases de datos quirúrgicas y los estudios quirúrgicos. Para el SBRT, cuando yo hablo con mis pacientes, yo les digo que es posible que ellos básicamente ni siquiera sabrán que la máquina se encendió. La mitad va a tener un poco de fatiga y eso es todo. Uno va al hospital por unos días para recibir el tratamiento, pero de todas maneras existe la posibilidad de que haya una neumonitis grado 3, generalmente en el rango del 5%, pero en general, si uno ve la toxicidad de grado 3, es solamente 8 a 10%. En general, casi no hay mortalidad debido al tratamiento, siempre y cuando se haga de manera competente y se seleccionen correctamente a los pacientes. Y comparado con la cirugía, estas son las morbididades típicas perioperativas en el rango grado 3, y ya hemos hablado acerca de la mortalidad también.
Esto es un estudio bastante interesante. Estoy casi al final, estoy llegando al final de mi tiempo también. Esto fue un estudio de la UCLA, donde tenían un grupo de pacientes que habían tenido tanto la cirugía como el SBRT. 2/3 tenían lobectomía, 30% sublobar y la mayor parte VATS o una proporción en cirugía abierta. Y les hicieron una encuesta y les preguntaron qué pensaban del tratamiento que habían recibido y si tuvieran que hacerlo de nuevo, ¿qué seleccionarían? Son los números pequeños, pero los pacientes favorecían al SBRT. Aquí tenemos los estudios que están haciéndose en este momento. Hay investigadores que todavía están tratando de responder esta pregunta y yo recomiendo que si es posible para aquellos estudios y estos enfoques que se apoyen aquí. El mayor es Stablemates de los Estados Unidos, Valor también de los Estados Unidos, donde en estos pacientes, en ambos estudios, en Sabertooth y Stablemates, están viendo pacientes de alto riesgo operables y Valor está viendo a aquellos pacientes que se consideran candidatos para cirugía. Así que vamos a tener datos de buena calidad para poder responder esta pregunta y espero que se limitará el SBRT y que no se utilice con datos que no sean adecuados en aquellos pacientes que potencialmente pueden ser operables. Para resumir, el SBRT es la norma de cuidado para pacientes que son médicamente inoperables. Si se usa de manera competente, es muy seguro y bien tolerado. Hay muchas investigaciones que incluyen tumores grandes para optimizar la dosis de los pacientes que tienen enfermedad central y también hay que tener cuidado con aquellos pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Y yo diría que tenemos equipoise clínico en pacientes operables y operables de alto riesgo. Y yo creo que en el futuro trataremos de responder esa pregunta. También enfatizaría que en todos los lugares en donde he trabajado en Canadá y que he visitado en todas partes del mundo, esto es un enfoque bastante colaborativo en el tratamiento de los pacientes. Y yo no puedo sobreenfatizar la importancia de la evaluación multidisciplinaria para asegurarse de que el cirujano tenga toda la información y que haya la discusión necesaria cuando sea necesaria y, por ejemplo, a discutir cuáles son aquellos pacientes de mayor riesgo y si son de gran edad. Espero que si hay algunos pacientes que tienen preguntas y se les dice que se les ha dicho que tienen seguridad de ir a la cirugía, entonces si se les dice que es seguro ir a la cirugía, debemos tener una discusión con esos pacientes. Yo nunca he conocido a Claudio Villalobos o a Marisol Cornejos, pero son de las dos pacientes que trabajan en el aeropuerto aquí en Chile. Y cuando yo llegué el martes, yo dejé mi computadora en el avión. Y en conjunto, estas fueron las personas que estaban en la cadena de correos electrónicos y son las personas responsables para que en 10 minutos de yo haber enviado el correo a Air Canada, a servicio al cliente, ellos entraron al avión y pudieron sacar mi computadora. Así que entre ellos y el personal del Hotel Cumbres quisiera darles las gracias a todos. Muchas gracias.